Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, ya tenemos aquí la reseña que vamos a hacer definitiva. Ya hice el unboxing de Myself, de Yves Saint Laurent. Ya os enseñé la caja, ya vimos que compré un tamaño de 60. Este es un precio de 48,95 en el Primor. Un código QR para ver especificaciones, página web y demás. Ya vimos que también la fragancia era recargable. En la parte superior, que se quitaba el tapón y se recargaba. Este es el tamaño de 60. Hay tres tamaños, el de 40, el de 60, el de 100 y el de 150, que es un tamaño recargable. Es la recarga con la que se compra. Si lo quieres, si utilizas este frasco, pues ya recargas con la de 150, no sé los precios y demás. Ya digo, pero vi que la fragancia era el último lanzamiento, Myself, de Yves Saint Laurent. Y vamos lo que es la reseña ya definitiva, porque si hay algo que siempre digo es que, bueno, los sentimientos en la perfumería, cada uno tiene sus propios sentimientos. Vi que la fragancia merecía la pena reseñar y nada. Vimos que el acorde son acordes cítricos de bergamota de Calabria, que tenía bergamota de Calabria en la salida, dos tipos de bergamota. Un absoluto de azahara en la nota de corazón, que venía de Túnez y demás, que lo hacían supuestamente para esta fragancia. Es una concentración, ya digo, eau de parfum, y ahora os diré cómo va lo de los de parfum. Y luego la nota de fondo de patchouli de Indonesia y el ambrofix, que bueno, es una molécula sintética que simulaba la segregación natural de los cachalotes y eso. Es una especie de molécula sintética, el ambrofix, que le ha puesto como un fijador sintético, por supuesto, y parecido al ambrosar, que daba de sensación dulce y terrosa y demás. Yo ya la he probado, ya vemos cómo era lo del tapón. Eso sí, el tapón tiene poquito, no tiene tampoco mucho peso, y el atomizador es brillante, en el sentido de que es muy directo. La duración de la fragancia en total diría que 5 horas, a muy pesar mío. Es una fragancia intensa. La nota de bergamota, los dos tipos de bergamota, ya lo he estado probando, ya digo, llevo toda la semana probándolo como única fragancia. La bergamota pega un pepinazo fuerte. Durante 10-15 minutos se aprecia la nota de los dos tipos de bergamota, que la sacan de Calabria. La flor de azahar de naranjo, de azahar supuestamente de naranjo, la nota de corazón es lo que se aprecia a partir del minuto 10 y demás. Es una nota que se ve, una nota muy floral. El absoluto de azahar es una nota muy, muy floral. Diría yo que es una fragancia unisex. Diría que perfectamente puede aplicarlo tanto una mujer como un hombre, así que mujeres del canal que estén viéndolo. Vi que la nota de azahar, el absoluto de azahar, porque el absoluto es la esencia de azahar, el aceite esencial del azahar, es una nota muy, muy floral. Pensaba que tenía también un poquito más de duración. No tiene tanta duración, le metieron un fijador, que es el ambrofix, que es un fijador sintético que le da ese carácter dulce, terroso y demás. Efectivamente, se empieza a notar a partir de media hora el ambrofix y el patchouli que venía, ponía patchouli de Indonesia. Lo que son los acordes, el acorde sobre todo vibrante, cítrico, muy a la salida. La nota, como digo, floral, muy versátil para todo tiempo. Yo diría que esto no es una fragancia ni de invierno, ni de verano, ni nada de eso. Es muy, muy casual, muy para el día a día. La duración no llega a las 6 horas, es un eau de parfum. Está en 5 horas y muy a ras de piel llega a las 6 horas. Y que me quedaba decir que los perfumistas son Daniel Andier, Christophe Renaud y Antoine Masindé. No sé exactamente esto es lo que estos perfumistas lo que venían a hacer.
Quizás con la de la concentración de parfum se ha quedado un poquito corto, a muy pesar mío. Veo que es una fragancia muy para el día a día, muy unisex. Ya dijimos que podría perfectamente regalar de padre a hijo, el hijo al padre, perfectamente. Es una fragancia muy versátil, muy para el día a día, muy gustosa. Creo que va a ser una fragancia bastante buena del último lanzamiento de Yves Saint Laurent con respecto a este año. Maisel, yo la recomiendo. Quedaba hacer la reseña, ya está aprobada, la estuve probando durante toda la semana. A mí me ha gustado bastante. Lo único que queda un poco ahí pendiente quizás que, bueno, pues que la duración fuera un poquito mayor. Con respecto a la estela, salida cítrica, una estela moderada, proyección a 1 metro, 1,5 metros, sí que al principio proyecta una proyección hasta 1 metro, 1,5 metros, perfectamente va proyectando durante la media hora. Pega pepinazo de cítrico, el acorde cítrico, ya sabemos que es los dos tipos de bergamota. Y como digo, la nota floral, pues lo típico de la nota de azahar, que es una nota, bueno, pues sí, es floral y bastante floral para mi gusto, quizás en ese sentido. Quedaba por hacer la reseña. Veo, es una buena fragancia, no tampoco nos vamos a marear mucho con las cosas. La veo, si queréis hacer un buen regalo, este es un buen regalo. Fragancia, diría, no es masculina ni femenina. Bueno, esta es una fragancia masculina que han sacado ellos, pero diría yo que es una fragancia unisex totalmente. Así que buena presentación y buen regalo para hacer, bueno, pues si quieren hacer estas navidades o cuando surja el caso. Nada más, quedaba pendiente de hacer esta reseña. Decir que haré un unboxing de otra fragancia más, una fragancia low cost. Y nada, seguimos con más reseña, a ver qué tal. Tengo fragancias todavía pendientes, quiero hacer, bueno, ya os diré, ya iré diciendo lo que quiero hacer, pero bueno, no quiero adelantarme. Así que quizás en el siguiente haga un unboxing de una low cost. Lo mismo que he hecho con esta Maisel de Yves Saint Laurent, pues haré un unboxing de una low cost, lo abriré delante vuestra. Hay poco unboxing en el canal, me ha gustado el tema de hacerlo, de una primera impresión y demás, y creo que lo haré bueno, en el siguiente vídeo. Así que nada, agradecer a todos en el canal, las visualizaciones y los nuevos suscriptores, a los que den apoyo al canal, al creador de contenido que soy yo. Este contenido gratuito me lleva tiempo, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, por amor a la perfumería y demás, pues siempre seguimos con el canal. Y nada, siempre es importante que esté una persona que tenga buena impronta, que sea una persona limpia, que sea una persona perfumada, tiene siempre mucho que ganar. Así que, bueno, recordad sobre todo que la fragancia no es que lo haga todo, no hace magia, pero por lo menos acompaña un poco la buena sensación, sobre todo aunque a uno le haga sentir bien, sobre todo, pero si a los demás también huelen bien y encima, bueno, puede recibir halagos, pues genial. Así que es importante todo eso, lo que os he comentado siempre. Nada, muchas gracias por visitar el canal y nos vemos en el siguiente vídeo.